Hola con todos, mi nombre es Daniel Carrión. Voy a hablar acerca de un proyecto de investigación que lideré llamado Diseño y construcción de un controlador de temperatura PID para un reactor de biochar. En este último trayecto también ha sido, he tenido la oportunidad de recibir colaboraciones de Oscar Paredes y Hugo Loya. Entonces, para entrar en contexto, explico lo que es el biochar. Biochar puede ser traducido como biocarbón. Este producto viene de la degradación térmica de la biomasa, la cual se le somete una degradación térmica en ausencia de oxígeno. Esto se conoce como pirólisis. Entonces, este producto tiene gran capacidad de absorción. Esto es un efecto superficial que tiene el potencial de atraer metales pesados, contaminantes orgánicos. Es tanto el potencial de este biochar que hay estudios que muestran que biochar proveniente de residuos de pollo tiene la capacidad de absorber cadmio. Así, de tan fuerte, de tanta capacidad tiene este biochar. Ahora, este controlador va a ser implementado en un reactor de pirólisis para obtener biochar. La pirólisis lenta es la que mayor porcentaje de biochar da, alrededor del 35%. El rango de temperatura de esta pirólisis lenta es de 350 a 800 grados centígrados. La tasa de calentamiento puede ser menor que 10 grados por minuto. Las características de este biochar dependen de la temperatura de la pirólisis, tiempo de residencia, tasa de calentamiento y, como es lógico, tipo de materia prima utilizada. Entonces, se puede apreciar que para poder caracterizar el biochar es necesario saber la historia térmica de este biochar, para lo cual uno de los principales objetivos de este proyecto es responder a la pregunta del con qué voy a controlar la temperatura. Hablamos de temperatura y tasa de calentamiento. Se utiliza la filosofía PID, ya que se tiene esta presente en la mayoría de controladores industriales. Entonces este controlador emite una señal a nuestra planta, el reactor, se toma la temperatura, se compara con nuestra señal de referencia, que puede ser temperatura o tasa de calentamiento, se produce un error y ingresa al control. Ahora, ¿cuál es la filosofía de este controlador PID? Este controlador PID es la suma de tres componentes, que el error que recibe es directamente proporcional a través de una constante, Kp. También que el error acumulado con el tiempo a través de una integral. También es directamente proporcional a través de una constante Ki. Y también la tercera suma es que también depende del cambio del error con el tiempo. Aparece otra constante, Kd. Como se puede apreciar, el comportamiento de este controlador depende de tres números o de tres parámetros. La búsqueda de los parámetros adecuados para que se comporte el controlador de acuerdo a nuestros requerimientos se conoce como tuning del controlador. Ya sabemos la filosofía de nuestro controlador. Ahora, como medio, como cerebro para la parte física, vamos a utilizar el Arduino, un microcontrolador. Entonces utilizamos dentro del Arduino uno desarrollado por Brett Borgard. Este PID desarrollado le llevamos a Simulink con el objetivo de poder predecir el comportamiento experimental de nuestro sistema completo. Entonces ya tenemos nuestro modelo en Simulink de nuestro controlador. Ahora, para cerrar este lazo necesitamos del modelo de la planta. Vamos a recurrir al experimento, la experimentación. Entonces aquí tenemos nuestro reactor de biochar. Nuestra masa proviene de residuos de eucalipto, aproximadamente 300 gramos. Y tenemos en la parte izquierda, se puede apreciar la termocupla tipo K, que nos ayuda a medir la temperatura, que está instalada en la bandeja. Entonces, mencioné, la pirólisis debe ser en ausencia de oxígeno, es a través de flujo constante de nitrógeno, alrededor de 5.6 litros por minuto. Los gases salen por el techo y tenemos aquí la conexión por la parte derecha, la termocupla tipo K, que va hacia la bandeja. La interfase entre la potencia del sistema y la parte de control del Arduino es a través de este relé de estado sólido. Entonces la potencia del sistema es 3000 vatios, 25 amperios. La interfase es por medio de este relé. Entonces a nuestro sistema le sometemos al experimento, continuamente por alrededor de 6 horas le calentamos con la potencia máxima. Es así que obtenemos una curva de respuesta experimental máxima, línea sólida. Como necesitamos llevar este modelo a Simulink, tenemos que aproximar a través de una curva. Entonces nos servimos de una curva exponencial, interviene una constante de tiempo, es la línea entrecortada. Porcentaje de ajuste, alrededor del 70%. Mejoramos este ajuste si le sumamos 7 constantes de tiempo, pero también aumenta la complejidad. Con 7 constantes de tiempo ya nuestra curva de aproximación se acerca al resultado experimental.
95.58% de ajuste. Se puede realizar de una manera más fácil a través del Toolbox System Identification. Llamémosle esta aproximación número 5 y logramos un porcentaje de ajuste de 98.33%. Entonces, si ya conocemos, si ya tenemos nuestra curva de aproximación, de cierta manera podemos predecir la temperatura de estabilización. Esta es alrededor de 762 grados centígrados por medio de nuestra curva de aproximación número 4. Llamémosle curva analítica. Ya, tenemos nuestro modelo en Simulink, tenemos nuestro modelo en la planta. Esta va a ser sometida a diferentes señales de referencia. Tenemos temperatura o señal paso y tasa de calentamiento. Vamos a comparar con el resultado experimental. Y aquí tenemos el resultado experimental. La línea sólida de aquí en adelante significa resultado experimental. Hemos sometido a nuestro sistema a un set point de 265.25 grados centígrados. Y tenemos nuestras aproximaciones. La aproximación número 4 de la analítica y la aproximación número 5 utilizando el Toolbox de MATLAB. Hacemos un zoom en la región de estabilización de la curva anterior. Hacemos un zoom en esta región y observamos ya de mejor manera con cuál modelo nos quedamos, con cuál aproximación, la número 4 o la número 5. La número 4 es la línea entrecortada y la número 5 es la línea punto raya. Entonces la línea entrecortada es la que predice el comportamiento. Por ejemplo, coincide el overshoot y también el offset. Nos quedamos con esta y descartamos la aproximación número 5. Aquí tenemos una muestra del biochar. Hemos llegado a una temperatura de 450 grados centígrados. Así es como queda. Ahora el siguiente nivel es control de tasa de calentamiento. Le sometemos a nuestro sistema a una señal de tasa de calentamiento o señal rampa, 2.65 grados por minuto, línea de puntos, línea sólida, resultado experimental, línea entrecortada, resultado de simulación. Entonces aquí en primera instancia se puede apreciar que el resultado de simulación no predice el comportamiento, porque el resultado experimental tiene oscilación. Es así que descartamos y vamos a hacer un tuning manual. Después de un tuning, después de haber realizado un cuarto tuning, ya tenemos un overshoot menor que el 10%, que era el objetivo también de este proyecto, y un offset de menos 0.71%. Excelente. El sistema sigue esta señal de referencia, que es la línea entrecortada. ¿Cuánto fue del presupuesto? Alrededor de $446. La mayor inversión fue del relé de estado sólido control proporcional que se tuvo que importar. Las características. El modelo del controlador puede medir hasta 1200 grados centígrados, ya que se utilizó una termocúpula tipo K, potencia 3000 vatios, corriente 26 amperios. Y todo el sistema del reactor tiene una capacidad de 28 litros, voltaje de alimentación 115 voltios, temperatura máxima que se llegó por alrededor de 6 horas 600 grados centígrados. Para hacerle de bajo costo se le implementó en una carcasa de un CPU. Aquí tenemos el panel de control, la luz de indicación, el switch on-off, en caso de que suceda algo, corte de emergencia, y los modos de operación, modo TEM y modo tasa de calentamiento. Una operación del controlador. Con los diferentes botones, menos y más, podemos cambiar a qué temperatura queremos llegar y con on-off se va a esa temperatura. Asimismo en tasa de calentamiento. Y las conclusiones. Primero, que la aproximación número 5, la aproximación analítica, le ganó a la aproximación realizada con MATLAB. Perdón, la aproximación número 4 es la analítica, le ganó a la aproximación número 5. Entonces, esto quiere decir que esta aproximación analítica, que conlleva un poco más de tiempo, es la mejor manera de predecir el comportamiento dinámico del sistema. La segunda conclusión principal tiene que ver que la aproximación número 4, la aproximación analítica, no pudo predecir el comportamiento bajo una señal de referencia, como se pudo apreciar. Entonces hay que recordar que la curva de respuesta experimental máxima no se logró tener una temperatura de estabilización. Entonces esto puede ser una causa que se recomienda que se debe considerar toda la curva de respuesta experimental máxima hasta su límite de estabilización. Y por recomendaciones es que el flujo constante de nitrógeno hacia el reactor no asegura una completa evacuación del oxígeno. Entonces es recomendable realizar una succión de la atmósfera presente antes de realizar el proceso de pirólisis, y con eso se podrá evitar alguna posible combustión del biochar. Como recomendaciones, que para aprovechar todo el gas del proceso de pirólisis se recomienda implementar un sistema de intercambio de calor a la salida, y así vamos a obtener bio-oil y se va a aprovechar toda la descomposición termoquímica de la biomasa durante su proceso.
Y por última recomendación, que el controlador de temperatura tiene el potencial de controlar cualquier sistema térmico que utilice como fuente de calor un elemento resistivo, es así que se recomienda probar su funcionalidad con diferentes sistemas compatibles que utilicen como elemento de calefacción una resistencia. Muchas gracias.